Por acá veo 1, 2, a ver, por ahí, no sé, 3, por allí, que estoy viendo, que no se han casado. Pero los que están casados, voy a hacer una pregunta. Me imagino que ustedes con la persona que se hicieron novios, con esa fue que se casaron. A ver, levánteme la mano. No digan, no lo digan. Porque entonces lo vamos a descubrir aquí algunas preguntas que yo voy a hacer. Entonces, mejor es que no, mejor no haga esa pregunta. Perdónenme que los puse en apuro. Pero fíjense algo que nos pasa a toditos. No, pasamos por esa etapa también. Voy a tratar de lo que el apóstol Pablo, él está diciendo, y voy a tratar de hacer algunas formas deductivas y a la vez inductivas. Es decir, voy a hacer una exégesis y a la vez una exégesis de lo que él está planteando en alguna forma, ¿no? Porque el versículo 1, aunque lo estudiamos la semana pasada, sin embargo hay algunos aspectos que son interesantes y que debemos también resaltar. Y él dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces él dice que, imagínense, cuando uno lee este pasaje bíblico, la primera cosa que está acá, los hombres que están acá, no, echan el grito al cielo. Y si leen la Biblia, así como la leen algunos, como aquella persona que leyó la Biblia y que decía, y fue y se ahorcó, y después le dice, y ve y haz tú lo mismo. Entonces, así algunos creyentes, imagínense que hombres que están acá, si leyeron la Biblia así en esta manera y leyeron ahí que dice, no les sería bueno pues tocar mujer, imagínense, no volverán a leer más la Biblia. Pero vamos a tratar de interpretar lo que también la Biblia está diciendo y yo lo digo por algunas preguntas que me hicieron y entonces en esta manera pues por eso que recurro otra vez al pasaje del capítulo 7, pero no solamente, sino que hay otras preguntas que surgen y eso es interesante. Cuando surgen preguntas o surgen inquietudes. Esto me agrada mucho más todavía. Pero fíjense que el apóstol Pablo tiene un criterio muy interesante, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 1, cuando dice, bueno sería el hombre no tocar mujer, ¿y a qué se refiere y a qué hecho se refiere no tocar? Porque hay varias cosas pues que nosotros pudiéramos interpretar no tocar, pero especialmente nosotros sabemos que se está refiriendo pues el hecho de no tener una mujer en su vida, o mejor dicho, de no casarse. A esta parte que se está refiriendo. Sin embargo, no dejamos también de tomar en cuenta algún consejo que los jóvenes y nosotros pues pudiéramos también tomar en cuenta, porque cuando habla también sobre ese aspecto, lógicamente si unimos el capítulo 7, versículo 1 y el versículo 2, lógicamente que también nos habla también de una relación que existe ahí, porque ¿qué es lo que está antes del matrimonio? ¿Cómo? Hoy en día le dicen así. ¿Cómo le dicen? Amigo con derecho, ¿no? ¿Ah? Bueno, pero por allí pues, en una manera pues le hablan, ¿no? En esa forma, ¿no? Pero fíjense algo interesante lo que la Biblia está hablando. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando sobre esto, nos permitiría tener una vida consagrada al Señor cuando nosotros en la vida de noviazgo estamos teniendo relaciones sexuales. ¿Qué habla la Biblia sobre la pureza sexual? ¿Qué habla la Biblia sobre nuestra relación con Él? A veces nosotros perdemos la relación con Dios por tener una relación con otra persona. Y se nos olvida especialmente lo que nosotros debemos tener primeramente en la vida. Y para nosotros la parte más valorable que debiera de tener para nosotros debiera ser Dios primeramente sobre todas las cosas. No dice la palabra de Dios, se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que nosotros somos, dice la palabra de Dios en sí. Y a tu prójimo como a ti mismo, pero coloca al prójimo después, o sea, a la novia la coloca después, ¿o sí o no? ¿Sí o no? Pero te dicen así como que sí, como que no están de acuerdo, están así un poquitico así en esa manera, ¿no? Pero fíjense lo que la Biblia nos está hablando, ¿no? Entonces, pero fíjense que la Biblia está hablando cuando dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer.
Fíjense que lo que Pablo está queriendo decirnos también es que el gran poder sexual que cada uno de nosotros tenemos. A un psicólogo por ahí hablaba sobre un poder que está en cada uno de nosotros desde que nacemos, y eso es muy cierto. Entonces, ¿cómo es que lo llama? ¿Ah? Freud. Pero ¿cómo es que le dicen? El líbido. Entonces él habla del líbido, ¿verdad? Pulsiones sexuales también, que también las llama así en esa forma, ¿no? Y esos impulsos que tenemos cada uno de nosotros y que nos lleva, y que a veces muchos de nosotros pues caemos en mucha tentación. Yo recuerdo cuando estaba chamo, escuchaba muchas charlas sobre esa parte. Iba a campamentos, no iba a los campamentos, sino que estaba en los campamentos y escuchaba las charlas que estaban allí, pero no es que estaba en el campamento, sino que iba a alguna visita y entonces me encontraba con algunas charlas allí. Y encontré en una de esas charlas que uno de los hermanos conferencistas decía sobre situaciones de cómo alejar la tentación y si tienes novia, cómo hacerlo. Entonces la primera cosa que le decía a las muchachas, siempre tengo un vaso preparado de agua fría en la nevera cuando te visita el novio. Y la primera cosa que en medio de la conversación, ve y trae agua fría. Y listo, no vas a tener problemas. Y entonces, y si tú eres hombre de Dios y quieres estar en una buena relación con Dios, pídele agua fría para que te traiga todo el tiempo. Mire, yo me tomaba hasta 5 o 7 vasos de agua fría y era difícil. Lo que les quiero decir a ustedes es que la capacidad que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, nosotros no nos colocamos el límite, porque los límites no están solamente en el vaso de agua, los límites están aquí primeramente en mi relación con Dios. Cómo yo tengo mi relación con Dios. Y ahí estaba mi primer problema en ese momento. En ese momento yo no había creído en Cristo, pero sí una cosa les quiero decir, que la parte más interesante de lo que la Biblia nos está hablando es, dice el hecho de que bueno le sería al hombre no tocar mujer, y está hablando pues el hecho de entender que no tenemos la capacidad de soportar. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Pablo se refiere al hecho de esa poca capacidad que nosotros tenemos, sin sacar el texto completamente del contexto a la cual se está refiriendo, porque en realidad él se está refiriendo para hablarnos a nosotros de la relación matrimonial y a la cual nos va a llevar pensando en este sentido. Sin embargo, no cabe duda de que también podríamos hablar también de esta parte que los jóvenes también necesitan escuchar, como dice la palabra, ¿no? De no tocar mujer en este sentido. La antesala del matrimonio, claramente, pues nosotros lo entendemos como es el matrimonio. Y el noviazgo, como lo decíamos también la semana pasada, es aquella relación que existe entre un hombre y una mujer, y es muy interesante lo que la Biblia está hablando. Fíjense que la Biblia no está dando como algo de interpretación en cuanto a la relación con quién tenemos que tener. Es decir, el hombre la tiene con una relación con quién. Está diciendo al hombre no tocar a quién. No dice otro hombre. Y la Biblia no se está refiriendo a eso. La Biblia está declarando de una vez y está abiertamente diciéndolo. Así que si me ponen preso por eso, tendría que meter preso a Dios. Porque es la Biblia la que lo está diciendo. Y la Biblia está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y se está refiriendo especialmente al hombre en este sentido. Está hablando claramente de la manera como Dios nos creó. Y la capacidad por la cual Dios nos creó. Y con esa capacidad que Dios nos creó, porque Él mismo nos creó también esas funciones que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, esas funciones, esa capacidad sexual que tenemos nosotros no es mala. Porque si hubiese sido mala, Dios no nos la hubiese dado. Pero Dios la dio para que en su debido tiempo nosotros la gozáramos y la entendiéramos, pero tenemos que hablar también un poquito de esto. ¿Por qué? Y por esta viene la pregunta, porque un hermano hoy no ha llegado, ¿no? Y lastimosamente fue el hermano que me hizo una de las preguntas en este sentido, lo que la Biblia se estaba refiriendo sobre esto, y él quería tocar el tema.
Y él me decía, bueno, en la semana me puse a analizar y pensé que era importante ampliar un poquito más sobre este aspecto. De tal manera que nosotros tenemos que entender que esta capacidad que el hombre tiene no es pecado. Había un pastor que había tenido una relación con su novia. Los dos amaban a Dios, querían servir a Dios en la obra, pero había una situación que su novia había sido formada en el cristianismo y su novia pues de una manera siempre había amado a Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema que había en los dos después de haberse casado y que duraron unos tiempos también en el matrimonio, en el noviazgo? Al casarse hubo problemas en su matrimonio por algunos conceptos manejados por su familia, por su abuela, por su mamá, en cuanto a lo que era para ella la relación sexual, y lo veían como pecado. Y yo recuerdo, estando en mi primer, o mejor dicho, el segundo pastorado que estuve en Maracaibo, en la iglesia Monteclaro, había una hermana que me mandaron a llamar rápidamente a una de las casas. ¿Y sabe por qué me mandaron a llamar? Porque la suegra de uno de los hermanos de los ancianos de la iglesia había agarrado a palo al anciano de la iglesia porque había entrado a la habitación y había encontrado a su hija con su yerno en la habitación. Y entonces, como estaban haciendo cosas indecentes, que es lo que decía ella, lo agarró a palo y lo sacó de la habitación. Donde estaba el hogar de la cuestión de la pareja, de su privacidad. Y ella se metió e hizo eso. Entonces la misma abuela fue la que me mandó a llamar a mí para que yo como pastor le llamara la atención. Imagínense esa situación, ¿no? Entonces hay conceptos que a veces pensamos que están muy claros, pero conceptos que a veces la gente maneja por cuestiones religiosas. Y no solamente cuestiones religiosas, sino a veces psicológicas, mentales, quién sabe por cualquier otra capacidad que la gente pueda tener ante tal conflicto, ante tal situación. O de pequeñito hemos escuchado en la iglesia que se refiere mucho al tema y lo vemos como un tema que nosotros no podemos tocarlo, no lo podemos hablar, no lo podemos conversar. Algunos hasta piensan que en un servicio como este nosotros no debiéramos tocar temas como eso. Algunos llegan a pensar también así en esa manera. Pero fíjese que el apóstol Pablo, capítulo 7, está hablando de una manera para que nosotros podamos, cómo poder tener una mejor relación, especialmente en matrimonial. Y a eso es lo que se está refiriendo. No solamente esto, sino que sabiendo de que no todos los noviazgos culminan en el matrimonio. ¿Cuántos noviazgos a veces hemos tenido? Pero ¿con cuál de esas personas en ese noviazgo es con la cual se ha casado? Este es el problema mayor que a veces se tienen. Entonces, ¿qué situaciones pasaron esos noviazgos? Y para que luego entonces sea un matrimonio puro que les permita tener una mejor relación. Esto es tan importante haberlo tratado con los jóvenes de la iglesia, con los adolescentes de la iglesia. Hoy algunos de los adolescentes me estaban haciendo algunas preguntas y precisamente tampoco está hoy una de las adolescentes que me estaba haciendo una pregunta. Existen noviazgos vacíos de amor, pero llenos de pasión. Hay mucha pasión, pero no hay amor. ¿Es cierto o no? ¿Verdad que esto llega a pasar? Entonces hay mucho, pero mucha pasión, pero poco amor. A veces confundimos también lo que es el enamoramiento con el amor. Es que yo estoy enamorado, pero no significa que tiene amor. Son dos cosas diferentes. El amor y el enamoramiento son dos cosas totalmente diferentes. El enamoramiento puede durar un mes, 3 días, una semana, puede durar 3 años. Y sabe que el enamoramiento solamente es un químico que se derrama en cada uno de nosotros, y ese químico, así como que se derrama, también se puede recoger otra vez. Y se acabó el enamoramiento. Note también que algunos comienzan muy arriba, en la parte de cuando se casan, muy enamorados,
y luego todo comienza a bajar y las cosas cambian cuando se casan, todo cambia. ¿Pero por qué? Porque mayormente fue un enamoramiento, pero no fue amor. El amor, dice la Biblia, que es perdurable, es por siempre. El que ama de verdad, ama por siempre. El que ama de verdad, mire, es algo eterno, porque el amor lo coloca es Dios. Y el amor es una relación muy importante, una decisión que yo tomo para hacer. Alguien me escuchaba decir que no le gustaba mucho el término decisión, pero fíjense que le gusta más a veces el término sentimiento, pero sentimiento es pasión. Y cuando hablamos de pasión no hablamos de amor. Son dos cosas totalmente diferentes. En el amor se toman decisiones. Jesucristo murió en la cruz de Calvario por amor a cada uno de nosotros. Él tomó la decisión de amarnos a nosotros y morir en la cruz de Calvario. ¿Y lo hizo por qué? Por amor. Es decir, primeramente dice la Biblia por amor a sí mismo, pero también una decisión que Él tomó en obedecer la voluntad de su Padre Celestial. Y Él tomó esa decisión por cada uno de nosotros, como también la decisión que nosotros tenemos de estar hoy acá. Y usted lo hace porque usted ama a Dios. Y es una forma de nosotros mostrar amor. El amor se actúa, se acciona. El amor no es algo solamente que nosotros lo podemos idear, porque a veces nosotros pensamos en el romance, y el romance tiene que ver otra cosa que tiene que ver con el enamoramiento y pasión. Confundimos amor con enamoramiento, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros amamos, hay una cosa que también es muy importante: el amor es entrega. Está en 1 Corintios capítulo 13. Hay muchos conceptos que Corintios nos dice a nosotros lo que es el amor. De tal manera que ahí vemos lo que nos habla también lo que es el amor. Hay algunos noviazgos llenos totalmente de frialdad, ¿verdad? Son noviazgos muy fríos, que mayormente hay crítica y amenaza a la pareja. Y siempre se están criticando, siempre se están diciendo cosas. Y a veces, fíjense, personas que saben que eso está sucediendo, ¿no? Pero persiste en estar con la persona a pesar de la crítica, a pesar de las amenazas, a pesar de la desvalorización que a veces se hay, y no toma decisiones en cuanto a esto, porque sabe que mayormente es pasión lo que los une, y a veces hay otro interés. Si nosotros permitimos, a pesar de que estoy hablando con la mayoría que está aquí casados, pero hay algunos que están aquí jóvenes también, y otros que están por tomar decisiones, ¿no? Que en el noviazgo se haga con nosotros lo que quieran, ¿cómo será en el matrimonio? Por eso que el noviazgo es para conocerse. Si rompemos esa etapa y no la usamos bien, tenemos problemas en el matrimonio. Y la etapa principal en este sentido del noviazgo es para eso, para conocerse, para saber quiénes somos. Pero conocer no solamente, sino conocer la parte cognitiva de la persona, cómo piensa, conocer su cultura, conocer cómo piensa su familia. Yo he escuchado siempre esa parte que dicen, no, yo no me voy a casar con su familia, me voy a casar con él, me voy a casar con ella. Es totalmente falso. Nosotros nos casamos hasta con la cultura de la persona. Luego le estamos diciendo a la persona, es que te parece tanto a tu mamá, es que te parece tanto a tu papá. Pero yo te veo a ti, te veo... Así muchas veces los matrimonios hablan. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también nos casamos con la cultura de la persona. ¿Es que acaso quién formó esa persona? ¿Con qué se relacionó esa persona desde niño? Todas las costumbres que las personas tienen, con esa parte de la persona nosotros nos casamos. Así que también tiene que ver también hasta con la genética de la persona. Si nosotros no tomamos en cuenta la genética, alguna vez una persona me escuchó sobre esta parte y me dice, pero pastor, esto es como decirle eso a las personas, es que las personas tienen que estar conscientes con quién se va a casar. Nosotros no nos casamos a ciegas, nosotros nos casamos con todo conocimiento, desde el punto de vista hasta social, con quién se ha relacionado la persona, porque nos interesa conocer la vida de la persona antes de nosotros casarnos, en todos los sentidos, no solamente profesionalmente. Siempre hay personas que antes de llegar aún al matrimonio, en el noviazgo siempre están rompen relaciones,
y vuelven otra vez. Hay lapsos siempre de tiempo donde se rompe la relación y vuelve otra vez. Y ¿saben cuando se casan? Hay también esa parte, un rompimiento, se separan una semana, 2 semanas y vuelven otra vez. Pero venimos no solamente, sino que venimos de hogares donde el rompimiento, donde la separación, donde el divorcio ha estado presente. En mi hogar estuvo presente el divorcio. Yo vengo de una ruptura de un hogar familiar donde mi papá se fue de la casa y nos dejó y nosotros quedamos así en esa manera. Y yo aprendí de matrimonio, y a mi esposa no le gusta que diga esto, pero tengo que decirlo. Yo aprendí lo que es del matrimonio es a través del divorcio. Porque sé lo que ocasiona un divorcio, entonces entiendo lo que yo no debo hacer. Y las cosas que llevaron al divorcio, a la familia. Entonces, a través de esto yo también aprendí mucho en mi vida y trato de evitar muchas cosas. Y la primera cosa que yo siempre dije que aprendí a través de la palabra de Dios, nunca, si tengo problemas en mi vida y vengo con una cultura de la separación y del divorcio, la primera cosa que aprendí una palabra que yo nunca tenía que repetir: separémonos. ¿Ok? Pero es que si no te gusta vivir conmigo, nos separamos. Eso parece que está como en la vida de las personas, ¿no? Como que la solución inmediata que nosotros queremos conseguir. Pero ¿sabe por qué? Por la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad, decía un autor, en una sociedad líquida. Es decir, todo es así escurridizo. Todo se va como se nos echamos agua y se derrama. Así está la sociedad. Echamos y se derrama todos, por allí vamos. Entonces vivimos en una sociedad, lo que se llama la sociedad líquida. Y es algo verdadero, la manera como nosotros nos vamos convirtiendo. Y a la vez también nosotros nos vamos convirtiendo en personas muchas veces dependientes de las otras, porque no tomamos decisiones verdaderas, que sean de verdad eficaces para nuestra vida. Hay noviazgo, yo digo también como vacío de detalles. No hay un regalito, no hay algo, no hay palabras bonitas, no hay palabras hermosas. Y hay algunas palabras que yo he escuchado también en algunos matrimonios y lo he escuchado también en algunos noviazgos. A mí no me gustan las palabras cursi. Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado mucho. Cuidado con esos términos, mi hermano. Yo sí entiendo algunas palabras que son cursi y que no se debieran estar en un matrimonio o un noviazgo. Por ejemplo, papi. ¿Usted sabe quién es papi? Papi es su papá. ¿Quién la crió? ¿Quién la procreó? Ese es papi o papá, y son dos cosas diferentes. Es decir, y perdóname, no estoy hablando de ninguno que yo sepa aquí, no sé quién le dice papi o mami. Pero hay una cosa que es muy importante. Mami se le dice a quien le da la teta. ¿Y quién le da la teta? Su mamá no fue esa la que le dio. Y usted le dice mami. Entonces, fíjese algo muy importante. Las relaciones tienen su ubicación. Y nosotros tenemos que saber cómo nos relacionamos con las personas, el por qué nos relacionamos con las personas. Pero es muy diferente a la relación de pareja, a la relación de mamá. Lo que pasa es que a veces hemos cambiado de mamá y no nos hemos dado cuenta. Hay cosas, y eso lo dijimos también la semana pasada, hay cosas que la novia suya siempre se va a parecer a su mamá. Aunque usted diga que no, siempre se van a parecer a su mamá. Y hay cosas que tiene su marido que siempre se van a parecer a su papá. Y usted las va a encontrar todo el tiempo. Hasta por comenzar, posiblemente a usted no le gustan los bigotes. Y se casó con una persona que no le gustan los bigotes, porque a su papá no le gustan los bigotes. Y así somos cada uno de nosotros, en esa manera. Pero en esa forma nosotros, es la manera como nosotros nos relacionamos, la manera de las cosas que nosotros encontramos. Entonces hay hogares y hay noviazgos que están llenos también de discusiones, de gritos, de pleitos, de celos. Y entonces una de las cosas que a veces pues están pasando. Entonces hay ya noviazgos
que la primera cosa que hacen es casarse con una persona que va a ser difícil en su vida, una persona que es de verdad complicadísimo la relación que usted va a mantener. ¿Y por qué va a ser complicadísimo? Porque ya le está diciendo las griterías, las discusiones, los celos, las amarguras, todas las cosas que están viniendo, y usted está entendiendo que no es una buena relación, no es una relación sana. Pero sin embargo, a pesar de todo, usted se casó con esa persona. Le gustó la cuestión. Mire, a veces hay personas que uno no las entiende, ¿no? O mejor dicho, yo creo que no, ellas mismas no se entienden de lo que mismo se plantea. Entonces, hay personas que están llenos también, o hay noviazgos que están llenos yo diría también de celos, mucha desconfianza, y viven todo el tiempo desconfiando de lo que dice la persona, de lo que habla la persona, pero allí están, ¿no? O sea, pero generan todo el tiempo problemas cuando se casan. Entonces, todo el tiempo va a haber un problema en la situación en lo que se está planteando. Es que tú lo dijiste porque fulanito, pero es que tú lo dijiste porque lo miraste. Pero mire, yo creo que una de las cosas muy importantes para nosotros entender es exactamente para qué nos sirve el noviazgo. Ahora, si nosotros no usamos el noviazgo para conocernos, y hay algunos chicos que están acá, que es muy importante que sepan que el noviazgo es para esto, para conocerse. El noviazgo no es para otra cosa de solamente aprovecharme de la muchacha o del muchacho, porque algunos en este día están así en esta forma, ¿no? No, yo voy a aprovechar todo lo que yo pueda en mi juventud. Y después que yo aproveche mi juventud, entonces me voy a decir me casaré. Es decir, o mejor dicho, usted está buscando tener relaciones así en esta manera para luego entonces decir que las tuvo después en su juventud. Mire, pero esto no ayuda a nadie y no le va a ayudar tampoco en su vida y va a tener grandísimos problemas después. Ahora, veamos lo que no es el noviazgo. Algunas personas han dicho lo que es el noviazgo. Algunas personas dicen, yo tengo una novia para no estar solo. ¿Usted buscó novios para no estar solo? Es que no me gusta estar solo, me gusta siempre estar acompañado y por eso yo necesito una novia. Mire, si usted busca una novia para no estar solo, creo que aquí hay problemas también, porque para eso no es el noviazgo. De verdad, nunca fue creado para eso. El noviazgo fue creado es para que usted comenzara una relación para prepararse para otro estado que se llama matrimonio. Y para eso sí es el noviazgo. Es decir, algunas personas han confundido lo que es el noviazgo y no han entendido en sí lo que es el noviazgo. Por eso los chicos en el día de hoy tienen problemas para pensar en lo que es el noviazgo. Entonces algunas personas dicen, es que no puedo estar solo. Esto es lo que a mí me pasa y no puedo estar solo. Necesito a alguien en mi vida. Hay quienes se hacen novios también para añadir valor a su vida. Es decir, yo necesito a otra persona en mi vida porque yo necesito el valor de una persona que ella me da, que me esté alentando, que me está diciendo. Mire, ¿cómo llamaríamos esto? Una codependencia. Personas que viven así también, esa forma. Es decir, no han podido aprender a vivir solos
y ahora quieren buscar una novia o un novio que les dé esa seguridad en la vida y por eso que no están tampoco capacitados para casarse. No están capacitados ni para tener un noviazgo. La primera cosa es que tiene que aprender por sí mismo de valorarse, de entenderse, de saber de que Dios está con nosotros. Porque si somos cristianos, sabemos que Dios nos va a ayudar. Sabemos que Dios nos da a cada uno de nosotros, por eso Él nos creó. Tampoco es para solucionar tampoco frustraciones amorosas. Hay muchas personas que se han enamorado y fíjense cuando Él está hablando de esta palabra, porque fíjense lo que el apóstol está diciendo. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Yo creo que Pablo estaba pensando en muchas cosas que querer decir también. Yo les dije a ustedes que hoy iba a ser más que todo, mayormente siempre hacemos aquí entonces exégesis, pero vamos a hacer aquí una exégesis, es decir, para buscar también algunos conceptos a través de la Biblia, porque los jóvenes necesitan también escuchar algunas cosas que tienen que ver también con su vida, la manera como nos está hablando también la palabra. Entonces, el noviazgo no es una complacencia sexual. Y eso es lo principal que también tenemos que entender nosotros. Es decir, no buscamos una novia para una complacencia sexual. Pero eso es la manera como a veces nos queremos sentir. Y queremos ver esa forma. ¿Qué aprendemos? ¿Y qué hemos aprendido a través de la Biblia? Uno, ¿qué dice la Biblia en cuanto de buscar un novio? A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? A ver, un cristiano que está por aquí que me diga. ¿Cuál es el novio o la novia que usted tiene que tener? ¿Cuáles son las características principales? ¿Ah? Que ame a Dios. Amén. Pero no ustedes, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué otra cosa? Que no sea yugo desigual. ¿Bien? Esto es muy importante. Por eso que la Biblia está diciendo y por eso que la Biblia está diciendo que ame a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo principal. Es decir, que sea la característica como la mía. Si usted no es cristiano, no hay ningún problema que se busque igual otro no cristiano como usted. Porque no es problema. Pero si usted es cristiano y ama a Dios, usted tiene que buscar otra persona que también ame a Dios para que no le dé problema en su vida. Y la Biblia se lo está aconsejando y la Biblia se lo está diciendo. Ese fue el problema que tuvo, vamos a decir, el grupo de los israelitas, porque buscaron mujeres donde no tenían que buscar. ¿Y cuál es el problema? Empezaron a meter el paganismo, empezaron a meter la idolatría dentro de Israel y allí comenzó la situación. Si usted se casara con una persona que no ama a Dios, una persona que no entiende la Biblia, una persona o un atea o ateo, imagínese lo que le va a enseñar a su hijo. Y usted me dice, pero yo no lo pensé. Pero es que la Biblia te lo está diciendo. La primera cosa que la Biblia está diciendo, no os unáis en yugo desigual. Y por esa razón la Biblia te lo sigue aconsejando. No tendrás, la otra cosa es que Pablo está diciendo acá, ¿no? Y como un consejo que está allí, a pesar de que sabemos que primeramente la posición que el apóstol Pablo está hablando de no tocar mujer. Pero hay una cosa que la Biblia está diciendo. Y es que tengas cuidado con las relaciones sexuales porque pueden darnos problemas en la vida después. Porque principalmente sería bueno es para que tú pensaras, y no está hablando solamente al hombre como tal, sino a la mujer también, en el hecho de pensar que la mujer también toca, y también siente, y también comete errores, y por eso que la Biblia también está hablando para los dos. Es mejor dicho, lo que la Biblia está hablándonos en un sentido, lo que Pablo está hablando allí. Pablo está hablando de una pureza sexual. Que llegáramos al matrimonio en una pureza sexual. ¿Y qué es lo grande y por qué es tan importante la pureza sexual? Porque es lo que te va a permitir tener, primeramente, armonía contigo mismo y con Dios. Te va a permitir tener una mejor relación matrimonial. Te va a permitir tener pureza en el concepto, en la manera como ustedes se están manejando, y es la mejor manera para poder vivir una vida matrimonial. También el hecho de nosotros poder evaluar pues, el estilo de crianza de cada uno de nosotros y saber si somos compatibles, no somos compatibles. Hemos aprendido también sobre esto y esto añade pues a una forma mejor de una relación de valor a la vida de cada uno de nosotros y principalmente a nuestra relación con Dios. Porque nos evitamos
algunos problemas, algunas dificultades que nosotros pudiéramos tener en nuestra relación con la otra persona, pero principalmente esa relación que nos va a quitar esa relación con Dios. Saber que las cosas que nosotros odiamos en nuestra familia, nosotros tenemos que entender que aquellas cosas que aunque no se lo digamos a las parejas, pero aquellas cosas que nosotros repudiamos o no queremos en nuestra familia y que a veces las peleamos y a veces las decimos, pero allá en la casa y no queremos que nadie lo sepa, sabemos que esas cosas también a nosotros nos van a acompañar. Y sabemos también no solamente esto, sino que a veces, muchas veces se convierte en un círculo vicioso y que vuelven otra vez. Por ejemplo, voy a ponerle un caso. Usted nunca pensó que usted nunca regañaría a su hijo, pero resulta que tuvo un hijo y lo regaña igualito como su papá lo regañaba a usted. Igual usted es mamá, usted nunca pensó en la manera como usted regañaría a su hija, pero resulta que usted le llama la atención y a veces hasta le grita a la hija como su mamá se lo hacía también a usted. ¿Alguno es capaz de decirme, yo no lo he hecho así? Yo voy a bajar mi mano. ¿Sabe por qué? Porque a todos nosotros nos ocurre. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros muchas veces lo que hacemos a veces es un círculo vicioso de lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos. Por esa razón nosotros tenemos que saber con quién nos estamos casando y tenemos que conocer. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está hablando? Capítulo 7, versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Mira, yo creo que es más claro de lo que dice el apóstol Pablo acá. No hay otro texto bíblico, a menos que sea que varón y hembra el Señor los hizo, ¿verdad? Dice macho y hembra. Y en otra palabra también lo que la Biblia está diciendo también acá dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga ¿qué? Su propia mujer. Y está hablando de los hombres. Y lógicamente porque empezó hablando de los hombres. Pero luego dice también, y cada una tenga su propio, cada una tenga, hablando en femenino, para referirse a quién lo debe tener, a un masculino. Y entonces dice su propio marido. La Biblia es muy clara. Lógicamente, en el día de hoy están casi por eliminar, y ya en una Biblia que sacaron, quitaron ese versículo 2, si usted no lo sabía, del capítulo 7 de 1 Corintios. Esa es la famosa, no le llame Biblia, a ese libro que inventaron, porque ahora le quitaron muchos pasajes bíblicos para decir que es la Biblia de los gays. Y fíjese lo que están haciendo, ¿no? Pero fíjese que la Biblia es tan clara, la Biblia lo está diciendo claramente. Y en el antiguo, es decir, lo que estamos hablando de los libros escritos, los libros sagrados, de allí nunca lo podrán quitar. La historia nunca la podrán eliminar. Alguna vez a un loco se le ocurrió también decir que lo que pasó en los años 30 y pico, allá en Alemania, cuando mataron un montón de judíos, ¿recuerdan? Que eso no había existido en los años 2000. ¿Recuerdan que eso comenzaron a decirlo, no? Y lo sacaron por periódico, lo sacaron a la cuestión, pero resulta que no pueden borrarlo de la historia. Lo quisieron borrar de la mente de las personas, pero en la historia siguió y no pudieron quitarlo. Ahí lo seguimos pensando, diciendo que el holocausto no había existido. Bueno, hay cosas que la gente se le ocurren ciertas cosas que a veces no pueden entender lo que la misma historia no lo puede quitar. 7.3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pablo explica que debe, en una manera, es un compromiso de deuda. Es decir, fíjense que la misma palabra que estamos leyendo acá en este momento, cuando está hablando del hecho de un débito, es decir, cuando usted se casa debiendo. ¿Sabía usted eso? Es decir, que cuando usted se casa con un compromiso. Y cuando es un compromiso, ya usted tiene un débito, se le debitó de la cuenta y usted tiene que pagarlo. ¿Sabía usted eso? Y esa es la manera como la Biblia en el capítulo 7, versículo 3 está hablando, la palabra griega que se está utilizando allí. Entonces, la Biblia está diciendo que todos nosotros estamos endeudados cuando nos casamos.
Y estamos endeudados ¿con quién? Con aquella persona porque nosotros hicimos un compromiso con esa persona. Y cuando hicimos ese compromiso delante de Dios con esa persona, entonces nosotros nos quedamos en deuda. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de pagar en este sentido. No es una paga tampoco obligatoria, sino una paga de conciencia. A ver, los cristianos que están aquí pagan, ¿verdad? Bueno, digo yo. Como dice Alberto, no es una carga tan gravosa. Fíjense, hay algo interesante que la Biblia está hablando, pues, que Pablo está hablando, y en el versículo 3 especialmente, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Esta palabra deber es la palabra débito. Y es la manera como y así mismo la mujer con el marido, en este sentido, es decir, con el compromiso. En este sentido, pues lo que la Biblia está hablando. Es decir, que el deseo sexual de mi prójimo tiene que ser cumplido. Ahora, ¿a cuál deseo decíamos también la semana pasada? Y quiero explicar un poquito mejor también sobre esto, porque a veces pudiéramos tener la confusión que solamente está hablando del deseo sexual o de la relación de la intimidad sexual como tal. No, habla de muchas cosas más. Habla del amor, habla del respeto, habla de la valoración, habla de la estima, habla de esa relación armoniosa que tiene que existir. Y esto es muy importante. Usted le debe a su prójimo, en el compromiso que usted ha adquirido, no el hecho solamente de estar, y entienda una cosa muy importante, porque cuando la Biblia está hablando de tratar a la mujer como vaso más frágil, la Biblia está enseñándole muchas cosas. Y aquí la Biblia le está diciendo, mira, es que tú estás en deuda porque estás en un compromiso. Y ese compromiso que tú tienes es que hay que pagarlo. Y el pagar significa entonces en tratar bien a aquella persona, en tratarla con respeto, con valor, con amor, con cariño. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Y es la parte interesante porque es lo que le va a permitir entonces la unidad en el matrimonio. Y esto es lo que el apóstol pues nos está hablando. Es decir, cuando en el noviazgo se han tenido las cargas adecuadas, la manera como, la parte afectiva y la manera como se ha llevado esa parte de la parte sexual, que sexual no son relaciones, sino es sexual, la manera hombre-mujer, la manera como se han entendido. Es la manera pues como ustedes van a entenderse en el matrimonio. Porque la manera como nosotros lo hemos distribuido bien y lo hemos hecho bien, en el matrimonio se va a hacer bien. Por eso es muy importante. Y más sobre toda esta cosa, yo siempre he dicho que la mujer es más inteligente que el hombre en este sentido. Pero no solamente esto, sino que la mujer tiene más oportunidad para pensar que el hombre. Los impulsos en el hombre, a lo que estaba hablando las pulsaciones, mi hermano César, es que las pulsaciones en el hombre son continuas. Y se queda pegado, ¿no? Como usted agarra una corriente y se queda pegado. En cambio, las pulsaciones en las mujeres son diferentes, van y vienen. Y las cosas son diferentes, pero para uno se queda pegado. Y entonces, si tú te permites en esa forma, es donde te vas a hacer mayor daño. Y es cuando el hombre, por eso le cuesta muchas veces más pensar. La mujer tiene más oportunidad para pensar. Por eso hablamos mayormente pues a la mujer para que pueda tener esta forma, esta carga, la manera como debe tenerla. Disfrutar la sexualidad pues en el matrimonio es la parte del placer y lo que Dios está hablando. Por eso la Biblia dice, y el hecho sin mancilla. Es decir, la manera como se llegaría al matrimonio, sin ninguna mancha, sin ningún tropiezo, sin ninguna irrupción, sino agradable y que sea placentera la relación de ambos y no con acusaciones, como a veces se tiene muchas veces. Una relación pues de compenetración y que va a culminar en el acto. Nunca puede haber una relación armoniosa cuando hay situaciones en el pensamiento o cuestiones morales que a veces nos acompañan, porque la ética nuestra no nos va a permitir.
La pareja debe disfrutar pues la sexualidad. Y una de las cosas muy importantes a lo que la Biblia nos está llevando a pensar es que Pablo, en una manera, no está queriendo es relacionar la relación de noviazgo, la relación sexual con pecado. Él no está tratando de relacionar esto. Es decir, Pablo no está pensando que mejor no sería casarse porque esto es pecado. ¿Ok? Como algunos lo han interpretado. Y algunos han tratado de decir que mejor no es ni llegarse al matrimonio porque esto es pecado, porque hay un problema que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una parte espiritual que es buena, pero tenemos una parte humana, física, corporal, que es mala, que es dañina y que nos hace daño, y que eso nos aparta de Dios, y eso tenemos que dañarlo y tenemos que dominarlo y tenemos que controlarlo. Y así hablan algunos hermanos en Cristo también, y lo dicen así, y machaca la carne, y comienzan a decir cosas así, ¿no? Cuestiones que no están en la Biblia, cuestiones que no es la manera como la Biblia no nos dice que nosotros tenemos que tratarlo. Pablo está hablando aquí la manera como tenemos que tratarlo y como tenemos, pero de una manera con conciencia a lo que la Biblia nos está hablando. Es decir, la relación sexual no es algo sucio y esto es muy importante. Asistí una vez a una charla con el hermano no recuerdo, el de la crianza de los niños. Estuvimos ahí en la iglesia bautista. Cristina tuvo esa oportunidad también, aquella oportunidad, no recuerdo, Lynn, por ahí estuvimos allá con el hermano Núñez. Y esa charla muy hermosa, por cierto, que el hermano daba, pero dice que él había aconsejado a una esposa de un hermano que le había llegado para pedir consejo, porque una cosa que tenían, unas situaciones que tenían, y ella nunca podía llegarse a la cama con su esposo, y siempre tenía que estar fuera de la cama, en cualquier sitio, pero nunca en la cama, y entonces tenían problemas y estaban por separarse. Y ella fue al psicólogo, que era él, y le ayudó, y es que ella había tenido problemas cuando niña, de su papá que había abusado, y ese es el problema que ella tenía, pero ella nunca había dicho sobre esa situación. ¿Y qué pasó? Bueno, relacionaba la cama con el papá, las situaciones que estaba viviendo, y esa era una de las situaciones pues, que se estaban viviendo en este sentido. El acto como tal no es vergonzoso. Hablamos de cosas que no hablamos de nuestras intimidades, y no tenemos por qué estar hablando de nuestras intimidades, pero no podemos tampoco verlo como algo vergonzoso. La Biblia lo presenta como un deleite. Y también hasta la Biblia nos dijo, me llegó un hermano la semana pasada, no recuerdo qué hermano fue que me dijo, hermano, la Biblia dice que gózate con la mujer de tus días, deleítate con la mujer de tus días. Y también hay otro que dice proverbio, no recuerdo exactamente, que dice, bueno, no, ese me pasó. ¿Alguien no conoce el pasaje ese que está en proverbio? Te juzgará Dios también, pero tomando conciencia que las cosas como deben ser y la manera como deben ser, la prudencia, la sabiduría, como deben tomarla cada uno de nosotros. Así que la parte interesante como tiene. Todos nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un triunfo, cuando tenemos algunas cosas que hemos completado, cuando comemos una deliciosa comida que nos han preparado, por cierto, esta semana nos hizo un pollo muy sabroso. Mire, cuando uno come una comida así deliciosa de que uno ha querido, uno se siente satisfecho, sabroso, ¿qué comí? Y eso uno pasa pues ese día sabroso. Eso es lo que se llama la oxitocina que se nos derrama en nuestro cuerpo, ¿no? Así también, cuando se tienen pues las relaciones maritales, eso también ocurre. Y esa es la forma como la Biblia está hablando. La Biblia lo creó, Dios lo hizo. Pero Dios lo hizo para la manera del placer en la pareja y Dios lo hizo oportuno. Así que Dios no nos engañó y Dios no está diciendo que no lo podemos gozar. Dios está diciendo que sí, Pablo está diciendo que también, pero por eso que en el versículo 2 dice, pero a causa de la fornicación cada uno tenga. El problema es lo que se adhiere al hecho antes del casamiento. Este es el problema. O lo que se hace después del casamiento, que es el adulterio. Entonces dice, un problema principal
la fornicación, pues el adelanto, pago adelantado. No se deje sacar cuenta de débito. Eso sí es lo que la Biblia está diciendo. Un momento, esto es después de casarse que usted le debe, antes no. Esto sí es muy importante lo que la Biblia nos está refiriendo. Así que la Biblia pues está hablando de un vínculo afectivo entre las personas. Cuando se realiza fue de una manera voluntariada, de una manera gozosa, de una manera bonita y de una manera que nosotros podemos apreciar esa relación. Dice el versículo 4 del capítulo 7, me lo puede colocar, dice: la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y eso lo explicamos la semana pasada, así que vamos a correr un poquitico, pasamos al 5, y dice: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ya dijimos también la semana pasada que una cosa muy importante es, sí puede haber una separación momentánea, pero, dice la Biblia, no aisladamente, es decir, no por decisiones de una, sino en común acuerdo, dice la Escritura. ¿Y para qué dice la Biblia? Para dedicarse a la oración, es decir, en otras palabras, en una búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol está aconsejando que el separarse mucho tiempo puede ser tentado por Satanás y atraído, seducido, y esto es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia no está hablando tampoco para que nosotros los caballeros, los hombres, podamos decir: mira que la Biblia te está diciendo, manipulación, ¿no? No, la Biblia está diciendo una cosa muy importante. Sí, pero la Biblia te está diciendo también el valor, hay la relación, la estima, el respeto, la manera como se debe hacer. Y especialmente para esto la Biblia nos está hablando también a cada uno de nosotros. Versículo 6, dice así también la Biblia: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Algunos dicen: bueno, esto lo dijo Pablo porque lo quería decir, ¿no? Así que de una manera no fue inspirado por el Espíritu Santo. No, esto también es inspirado por el Espíritu Santo. No está diciendo que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Si está en las Escrituras, lógicamente el Espíritu Santo lo permitió para que él lo dijera, de tal manera que sí es inspirado por el Espíritu Santo y fue guiado por Dios para que él lo escribiera. De tal manera que ya lo que nos había dicho también aquí en este momento, entendamos que Dios lo ha dicho también con la guía del Espíritu Santo para que lo tomemos como también una forma de Dios. Ahora, que no estaba en uno de los mandatos, ok, pero ahora sí está y usted lo tiene ahora también y lo que la Biblia lo ha enseñado. Versículo 7 dice también: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de modo. Ya dijimos también que no se refiere al hecho de que, como algunos han interpretado, que Pablo era soltero y que por eso que le estaba diciendo así en esa manera. No, Pablo fue casado y pertenecía al Sanedrín, supuestamente, pues, lo que nosotros podemos tomar como una teoría por la manera de haber pertenecido o haber tomado decisiones en el Sanedrín. Sigamos, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, una cosa que le quiero decir, ¿no? Algunos sacan de que Pablo era soltero porque después el versículo que acompañaba dijo: digo pues a los solteros. Eso, como Pablo era soltero porque habló después a los solteros. Pero también habló ¿a quién? Entonces Pablo era viudo. ¿Cuál de las dos cosas era Pablo? ¿Era soltero o era viudo? Porque el versículo 8 está hablando de los solteros y de los viudos. Así que si el versículo 8 lo estaban usando como argumento, no le sirve, porque está hablando también de solteros y viudos. Entonces hay como una cuestión que la gente pues se les va la cuestión del acompañamiento del argumento. 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero ya va, una pregunta que les quiero hacer: ¿es que acaso que una persona que quedó viuda quedó con don de continencia? Lógicamente que no contrajo el don de continencia porque quedó viudo, en ningún momento. Y el hecho de que se haya divorciado tampoco quedó con el don de continencia, en ningún momento. De tal manera que no hay ningún argumento para nosotros usar tales argumentos que a veces quieren sacar. O sea, a veces quieren buscar argumentos traídos por los pelos, ¿no?
Pero no, ahí están, versículo 10. Pero los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y esto, ahí viene un montón de consejos que sí vamos a tratar de tomar a lo que Pablo se está refiriendo. Un esposo, pues, como debe cumplir su deber conyugal, la manera como Pablo también enfatiza que lo que la mujer también necesita, que solamente en el sentido de poder entender. Y entonces él dice, sino dice que la mujer no se separe del marido. Ahora, el por qué la mujer, especialmente Pablo, hablaba de no separarse del marido. ¿Cuál fue la razón? ¿Alguno me pudiera responder aquí? Lo hemos hablado. A ver, ¿por qué Pablo está aconsejando a la mujer a no separarse del marido? Uh-huh. Ajá. Ajá. Sí. Bueno, primero para conocer, que es muy importante para conocer, pero claramente aquí no estamos hablando de judíos, especialmente estamos hablando de quién, de corintios, que no son judíos especialmente, habían judíos también allí, pero no está hablando de judíos. ¿Cuál era el problema mayormente allí? Recuerden que el problema mayormente allí, que Pablo estaba hablándoles también a ellos, que ellos acudían a las prostitutas, de las 1000 prostitutas que estaban en el templo, y ellos entonces para solucionar su problema que a veces tenían de la falta de mujer, o mejor dicho, la falta de esposa, que no les cumplía, entonces se iban a esas relaciones sexuales fuera y ya llegaban como una manera cultural a solucionar los problemas de ellos, era así en esa manera. Entonces Pablo, a lo que se está refiriendo aquí también en este caso, a esta situación, el contexto de lo que venimos estudiando desde el primer capítulo 1, él le dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, trate de solucionar primeramente su problema. Estoy ahorita en una conversación con una pareja de jóvenes. Tienen tal vez como 5 o 6 años casados y lógicamente hay una situación que ellos están pasando, hacen recién casaditos, los 6 primeros meses de matrimonio. Ella encontró unas fotografías de su exnovia en desnudo en el celular de su esposo. Y lógicamente, antes de un año, pues encontrar esas cuestiones, ¿qué va a tener ella ganas de querer estar con él? Pero entonces la situación que ella tiene, pues ella no se separa, pero comienza todos los días a un ataque frontal y a decirle, porque tú eres esto, porque tú eres aquello, porque hiciste esto. Mire, tampoco la Biblia nos está llamando a esto. La Biblia no nos llamó a nosotros para juicio y para estar atacando de esa manera como un juicio eterno y que tiene que pagarlo y que ahora tu castigo va a ser este. Mire, usted no es Dios, primeramente. Nadie es Dios. Y si usted tendría que separarse, hágalo de una manera sana, porque la Biblia nos enseña una cosa muy importante que está en el mismo capítulo. A paz nos llamó el Señor. Dios no nos llamó a nosotros para estar enfrentados. Y a ninguno de nosotros los que estamos acá, sea lo que sea, porque en el capítulo 5 aprendimos también la mujer que vivía el hombre que vivía con la mujer de su padre y cómo tenían que arreglar sus problemas. En el capítulo 6 vimos una persona que quedó debiendo y que lo llevó a las leyes, ¿no? También Pablo le llama la atención, mire, vamos a arreglar los conflictos en otra forma. De tal manera que la Biblia nos viene hablando a nosotros de cómo debe ser nuestra conducta cristiana, cómo nosotros tenemos que hablar. Y la primera cosa que tenemos que aprender es que Dios nos ha llamado a nosotros a paz.
Y lo que más necesitamos nosotros es tener paz. Si usted vive toda una vida atacando a personas, déjeme decirle, usted no tiene paz. Usted vive una vida amargada y no una vida feliz. No por lo que le hace a la otra persona o por lo que deja de hacer. Es que usted no tiene una vida feliz y no la va a tener feliz. Porque Dios tampoco se la va a permitir, porque usted se está engañando a sí mismo. Y es lo que la Biblia pues nos está enseñando, una de las cosas que tenemos que aprender, a lo que Pablo pues está haciendo un gran énfasis. Versículo 11, hay tantas cosas para nosotros aprender aquí en el capítulo 7. Lógicamente no lo voy a poder tratar todo, porque no me da el tiempo de verdad para poder hacerlo. Dice, si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Fíjense a lo que Pablo, voy a tratar de resumir los versículos que siguen, que es muy importante. Y él dice, una de las cosas muy importantes, si usted se separó, dice la Biblia que quédese sin casar. Y ya también leímos la semana pasada que la Biblia está diciendo, el que se case con la mujer que fue repudiada, entonces adultera, y la Biblia nos lo enseñó también a nosotros. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios, hay dos términos diferentes que la Biblia sí presenta también. Uno es, y sí la Biblia lo presenta, uno es separación y la otra es divorcio. ¿Ok? Uno es separación y otra es divorcio. Fíjense lo que la Biblia nos está enseñando, ¿no? En esa manera. Sin embargo, a pesar de todas las cosas de que la Biblia nos está enseñando esto, sin embargo, la Biblia está diciendo, ni para el uno ni para el otro, pero solamente en el caso del divorcio tendría solución para volverse a casar si se comprobara de verdad que la persona falló y si tuvo relaciones fuera del matrimonio, y esa es la única manera, y que está estatuido por Moisés. Y eso es lo que la Biblia nos lo presenta. Pero fíjense, la Biblia está diciendo, si usted se separa, quédese sin casar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tratar de salvar el matrimonio, tratar de salvar la relación y tratar de hacerlo lo mejor posible. Versículo 12, mi hermano. Luego está hablando también de la situación, dice, y lo demás yo no digo el Señor, no el Señor. Si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. Es decir, en el caso que no sea cristiano y él quiere vivir con usted, bueno, no lo abandone, dice la Biblia. Y si es lo contrario también, si ella no es creyente y usted ya cuando se convierte al Señor, y está hablando de personas que se han convertido, oye jóvenes, no vaya a usar ese texto para decir, pero la Biblia me está diciendo a mí que me puedo casar con una persona que no es creyente. No es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está hablando a aquel momento cuando llegamos a Cristo, me convertí yo, pero no se convirtió él. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Yo tengo un compañero, tenía un compañero, pero se quedó sin cabeza. ¿Y por qué? Le voy a explicar el por qué. Hace años atrás, en la población, por cierto, donde es Diana, el pastor estaba de visita a la casa de otro pastor y había una hermana que una muchacha pues, que se había convertido al evangelio y asistía a una iglesia evangélica pentecostal. Y entonces el pastor de la iglesia pentecostal le decía a la muchacha, porque ella se había casado con un hombre que él era casado, y ella también era casada con otro, se habían unido con él y tenían 5 hijos. Entonces en la iglesia, cuando ella llegó, la primera cosa que hizo el pastor se convirtió y la colocó en disciplina. Y le dijo, usted va a estar ahora en disciplina porque usted pecó y la tuvo hace un tiempo. Luego entonces prohibió a ella para que tuviera pues las relaciones sexuales con su pareja. Y él comenzó a meterse pues en esa parte de esa relación. Resulta que mi compañero que había estudiado conmigo en el instituto había ido a visitar varias veces a este pastor. Y estando visitando una vez, tomando un café como a las 3 de la tarde, el hombre
la pareja de aquella muchacha, la pareja de aquella muchacha fue y rabioso porque ya tenía meses que no estaba con su pareja, afiló un gran machete, bien, lo amoló muy bien y se fue a casa del pastor para matar al pastor. Y resulta que quien encuentra fue el pastor, pero mi amigo que estaba tomándose el café, y llegó y le cortó la cabeza. Brincó y estaba la suegra del pastor y le cortó las manos con el machete. La mujer que estaba allí y la esposa del pastor que estaba allí brincaron y saltaron. El pastor de la iglesia no estaba allí en ese momento y saltaron por la ventana y huyeron. Y así terminó todo en tragedia. Y mi pobre amigo, compañero pastor, se fue al cielo sin cabeza. Bueno, debe estar ya también. Pero notemos la cuestión, él era un echador de broma también, mi amigo. ¿Ah? Hernán Escalona. Pero fíjense, la cuestión es que a veces pasa, ¿no? Por a veces malos consejos, mala orientación, o la manera como nosotros resolvemos los problemas, pero no los resolvemos como la forma bíblica, la manera como la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que resolverlo. Hay muchas cosas que usted me dirá, pero yo le voy a decir, hay cosas que también la Biblia está diciendo. Y hay la manera como también tenemos que resolver ciertos conflictos, ciertas situaciones que a veces pasan. Versículo 13, también ya se lo dijimos ya. 14, porque el marido incrédulo es santificado, dice la Biblia, en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense algo muy interesante, de que hasta qué medida alcanza la bendición de que usted haya creído en Cristo. Al mismo texto se lo está diciendo, ¿no? El hombre que no ha creído en Cristo, fíjense lo que la Biblia está diciendo, es santificado delante del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me pudiera decir lo que usted cree que significa? Algunos dicen que son salvos. No. Si no ha creído en Cristo Jesús como Salvador, no será salvo. Algunos han llegado a pensar, no, hay una cosa que yo lo veo así en esta forma, ¿no? Como un compromiso de Dios, de una manera de bendición que llega al hogar, de una manera de la gracia de Dios de trabajar en el hogar, de bendecirlos y ayudarlos. Y el Espíritu Santo está comprometido a trabajar con ellos, pero él tiene que creer en Cristo Jesús como Salvador. Pero hay un compromiso mayor de Dios, así que si su marido no es creyente, ya de verdad está, y ellos lo entienden, ¿oyó? Muchos de ellos lo llegan a entender y ven también la gracia de Dios sobre su vida, y por eso muchos de ellos llegan a creer en Cristo Jesús como Salvador. Y viceversa, también pasa lo siguiente, a lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso ya en Hechos 16:31, cuando dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren lo que la Biblia nos está enseñando. Bueno, ya el tiempo se nos ha transcurrido. Yo quisiera, hay muchas cosas para poder conversar, ¿sí? Claro, pero es muy importante el compromiso cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está diciendo que la salvación le abarcó, está diciendo es un compromiso. Hay el trabajo del Espíritu Santo, hay potencialmente en el hecho de poder ser atraídos por el Espíritu Santo. Y Dios los va a traer al Evangelio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Salmo capítulo 39, versículo 5 dice, y ya con este texto quiero culminar. Hay muchísimas cosas que quería decir, pero el tiempo se va para poder conversar tantas cosas. Dice el Salmo 39, versículo 5, he aquí, diste a mi día término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente completa vanidad todo hombre que vive. Mire, no hace mucho, y le contaba yo a mi hijo, estaba aquí ahorita, no lo veo ahorita, o está allá, sí, está atrás. Y le contaba a mi hijo y él me decía, ¿por qué, papá? Pero cuando tenía como 11 años, hice una travesura. De esa travesura que los muchachos pueden hacer, le decía, yo no sé por qué me llevaron preso.
Y le digo, ¿y por qué? Bueno, te voy a contar, le decía al hijo. Estaba estudiando a la orilla de la playa y había una estatua de Rafael Urdaneta apuntando así con una espada hacia el lago de Maracaibo. Al frente está Maracaibo y nosotros estamos al frente de Maracaibo, que es los Puertos de Altagracia, donde vivía yo, pues ahí estaba yo. Entonces, estudiando ahí, por cierto, estaba estudiando moral y cívica. Irónico, ¿no? Y a mi compañero se le ocurrió y dice, él va en un barco, todo es como una estatua, pero bajita. Y él me dice, vamos a subirnos ahí, vamos a montar los cauchos como si fuera la lancha. 11 años, él 12 años, y nos subimos. Y bueno, como todas las cosas, pasó en ese momento un policía y nos agarró. Entonces nos llevó detenidos porque estábamos subidos en la estatua. Y ahí me detuvieron. Entonces le contaba, por eso me detuvieron. Mi mamá llegó escandalizada. Mira, ¿qué es lo que me has hecho? Y decía, mamá, quédese quieta, no pasó nada. Yo no rompí la estatua, yo no hice otra cuestión, solamente lo que estaba era subido allí en la estatua, haciendo una cuestión. Pero bueno, pero la veía ella así en esta forma, ¿no? Pero fíjate lo que dice la Biblia. He aquí, diste a mi día término corto. ¿Sabe? Eso, 11 años. Ya tengo 63. Las cosas pasan así rápido. El tiempo se nos está yendo. Hoy tú te estás viendo en esta edad, pero ya pronto vas a tener el doble de la edad que tienes. Pronto no vas a tener la juventud que tienes ahorita. Pronto no vas a ser ya madre, vas a ser abuela. Pronto vas a vivir con algunas enfermedades. Pronto la vida va a pasar, el término corto. Y la Biblia te está diciendo, a todos estos consejos que la Biblia te está diciendo es que reflexionas sobre tu vida, que vivas tu vida bien, a paz nos llamó el Señor. Es que el Señor nos está diciendo es para gozar de la vida. Y dice, y mi edad es como nada delante de ti. Mire, yo me siento, cuando me veo delante de Dios, yo me siento en los 63 años que siento, no me siento tampoco ni afligido por 63 años, me siento gozoso de haberlo vivido. Lo viví bien, gracias a Dios. Tengo 4 chamos, ¿qué más le voy a pedir a la vida? ¿Ah? Pero voy a decir otra cosa más importante, cosas que yo he hecho, he podido realizar. Viajé, estuve por acá, estuve por allá. Pero déjenme decirle, sobre todas las cosas, he vivido en paz. Y he vivido tratando de agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabe lo que más le queda a uno? Lo que él está diciendo. Dice, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Miren, otras palabras, las cosas que estamos tratando de disfrutar, dice él, eso se te va a volver vanidad en el tiempo. Las querías tener, las pasaste, las tuviste y ahora dime, ¿qué te quedó? Y eso es lo que él está diciendo. Trata que las cosas de verdad te llenen, pero te llenen de la parte espiritual. Trata que aquellas cosas que te llenen, pero que te llenen en Dios. Que te hagan ser de verdad una persona de bien, pero principalmente que te hagan llegar a tener una relación armoniosa con Dios, que esa te va a perdurar y la vas a necesitar en la eternidad. Si no tienes esa relación perdurable con Dios, ¿y dónde comienza? Con Jesucristo. Y es lo que Él te está diciendo. La parte más importante que tú necesitas es tu relación con Jesucristo. Tu relación con Dios, tu paz con Dios. Porque nada hace convivirla y escuchar consejos y escuchar esto y aquello, porque muchas cosas te van a parecer fastidiosas. Pero déjeme decirte, cuando te habla Dios, Dios quiere que tú tengas una respuesta. Y lo principal es que entiendan, el tiempo es corto. Ya las cosas están pasando. Y de verdad, Cristo está por venir. Y no lo digo por ninguna cosa, es que los tiempos nos lo están diciendo.
Usted sabe que el tiempo le está diciendo, Cristo está a la puerta. Las cosas te están diciendo que ya no aguanta, que la tierra no aguanta. Estamos viendo ahorita situaciones, eventos, tempestades que ni siquiera nosotros estuviéramos imaginando y están sucediendo. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Los terremotos que dejaron unos tiempos atrás y que vuelvan también los terremotos y que se complementen. Que el año antepasado estaban tiempos en Estados Unidos y en diferentes lugares, fuegos por todos lados, pero que se nos vengan todos una sola vez. 2 años atrás teníamos tan fuertemente el COVID que nos apartamos, nos fuimos todos a nuestros hogares y nos encerramos. Hay un video, por cierto, que la iglesia tiene por allí, que anda por allí en las redes, acerca del COVID, cómo se veía Bararida. Todo en silencio, todo el mundo en las casas. Y les pedimos ese día, por cierto, a los habitantes de Bararida de por acá, les dijimos, saque la bandera y salga un momento fuera de la casa. Y todos salieron allí y empezamos a grabar con un dron de arriba abajo para que se viera cómo era Bararida, para que lo tuviéramos como historia. Pero ¿sabe la parte más importante? Ya eso pasó. Las cosas están llegando a su fin. Y lo que la Biblia te está diciendo dice, y mi edad es como nada delante de ti. Las cosas van a pasar. Todos vamos a pasar. No solamente yo, usted va a pasar también. Todos vamos a pasar. Y ya no solamente, algunos no van a poder gozar la vida de los años que yo viví, porque Cristo está a la puerta. Ya la cosa, las señales nos está diciendo que el Señor viene y que tú necesitas de verdad el encuentro con el Señor. Así que en esta mañana yo te voy a invitar, primeramente es que todo lo que hemos hablado es para que tú pienses en tu relación con Dios, tu comunión con Dios y tu paz con Dios, que es la parte más importante. Por eso yo te voy a invitar para que oremos juntos aquí en este momento a hablar con Dios, a conversar con Dios, para que el Señor pues pueda actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos has brindado. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa. Y gracias por la manera como también nos has hablado y como has usado a Pablo para hablarnos, aún de cosas también de las juventudes nuestras, de las que vivimos y de aquellos que la están viviendo en estos momentos, de los casados, de los que están viviendo en una relación, Señor, de pareja, de matrimonio. Te pedimos para que tú les bendigas, les ayudes, les fortalezcas su relación. Pero sobre todas las cosas pedimos, Señor, que tú bendigas su vida individual, su relación contigo. Señor, una de las cosas que aprendemos en tu palabra es que el tiempo se ha cortado, que ya nuestra edad está pasando. Nuestros tiempos están transcurriendo y todo se está acortando. Señor, que los tiempos mismos se han acortado, que ya pareciera que no fueran 24 horas las que vivimos, ni 7 días las que vivimos. Entendemos, Señor, que las cosas se están apresurando y que el tiempo, Señor, de tu venida está cerca. Permite, Señor, que en este corazón de hermanos, de personas que te están hablando, Señor, tú actúes con amor, que tú actúes con tu Espíritu Santo y que entiendas, Señor, que tú les has llamado a una paz, que tú les has llamado, Señor, a ese profundo amor contigo, que le has llamado, Señor, a un encuentro, a una relación verdadera, de una vida cristiana diferente, porque por eso diste tu Hijo amado Jesucristo en la cruz de Calvario. Te pedimos, Señor, que bendiga su vida, que le ayudes, que le guardes y principalmente, Señor, que nos ayude a vivir una vida cristiana sana, poderosa en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, para que nos lleve a paz, a tranquilidad en el cristianismo, en nuestra relación de familia, en nuestra relación de amor. Te pedimos que tú los bendigas, que llenes, Señor, a las personas que están en su hogar, que quienes componen su hogar, tú los bendigas.